Cordial saludo, mi nombre es Libardo Andrés Moeses Chacua, soy estudiante del programa de agronomía de la UNAD. En esta ocasión voy a explicar la actividad del curso Microbiología de Suelos, que es identificar la diversidad microbiana del suelo y su relación con la planta. Bueno, la actividad consiste en 5 preguntas. Empezamos con la primera pregunta. Dice, explique los aspectos de los cuales dependen los tipos de actividades microbianas y los aspectos relacionados a la velocidad de estas actividades. Tenga en cuenta los recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Bueno, los aspectos de los cuales dependen los tipos de actividades microbianas son las especies que están presentes en las poblaciones microbianas y el tamaño de estas poblaciones. Las especies pues pueden ser los hongos, las bacterias y las cianobacterias, y pues el tamaño de las poblaciones pues puede variar. Pueden existir poblaciones pequeñas y también poblaciones medianas y grandes. Los recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza, tenemos aquí el calor que influye en el suelo donde están los microorganismos, pues teniendo en cuenta que hay algunos microorganismos que pueden vivir a condiciones extremas de frío y otros que pueden vivir a condiciones extremas de calor. También otro recurso que influye en el crecimiento microbiano es el pH, ¿sí? Otro recurso que influye en el crecimiento microbiano es la humedad que existe en el suelo. Y también un factor importante que influye en este crecimiento es los nutrientes que existen en el hábitat donde se encuentran los microorganismos, ¿sí? En ese hábitat puede existir los nutrientes como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, y el cobre, el boro, el hierro, el manganesio. Bueno, en fin, que esto les ayudará bastante a los microorganismos para desarrollar sus actividades microbianas. Bueno, la segunda pregunta dice, explique en sus palabras en qué consiste una comunidad microbiana. Bueno, una comunidad microbiana es una asociación de microorganismos, ¿sí? Que puede ser entre que puede ser entre bacterias, hongos y protozoos, ¿sí? Esta asociación es una asociación mutualista, ¿sí? En la cual los microorganismos realizan actividades cooperativas, ¿sí? Que mejoran la existencia de ellos en el hábitat, en este caso en el suelo. Tenemos la tercera pregunta, ¿por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Bueno, el principal motivo para que se dé esta competencia es el hábitat, ¿sí? Y posteriormente los nutrientes que existen en él. En el hábitat pueden existir muchos nutrientes de los cuales los microorganismos aprovechan para realizar sus actividades, ¿sí? Y es por ende que hay esa competencia entre, por ejemplo, se puede decir, ganar el territorio frente a los demás microorganismos. Pero pues existe la acción de cooperar, ¿sí? Pueden, como ya lo habíamos nombrado, las poblaciones de microorganismos pueden estar conformadas por varios microorganismos de diferentes especies. Aquí favorece cooperar, mientras que a algunos los puede beneficiar algunos cambios del clima, los nutrientes que existen en el suelo, a otros los puede perjudicar, pero en ese entonces estos microorganismos deben de cooperar compartiendo estos recursos que existen en el suelo. Tenemos la cuarta pregunta
que dice: de acuerdo con la explicación que se encuentra en la página 158 de Madigan 2015, realice manualmente un dibujo de una curva de crecimiento bacteriano y explique en sus propias palabras qué sucede en cada una de las fases del ciclo del crecimiento. Bueno, yo realicé el dibujo de la curva de crecimiento. Aquí tenemos el crecimiento, los organismos viables, aquí tenemos el tiempo, aquí tenemos la densidad óptica y tenemos las fases de crecimiento. Tenemos la latencia. Bueno, esta fase es una fase que depende del ambiente, ¿sí? Este puede ser un periodo largo o corto, ¿sí? Después de este periodo empieza el crecimiento de las células, que es la fase exponencial. En esta fase la población de células se duplica en intervalos regulares, ¿sí? Durante un periodo corto o largo. Y esto depende de los recursos que estén disponibles. La fase estacionaria ocurre cuando el crecimiento de las células cesa, ¿sí? O sea, la fase exponencial cesa y se da la fase estacionaria. Y posterior a esta fase estacionaria sigue la fase de la muerte, donde ya el crecimiento de las células de la población pues muere. Bueno, vamos a la quinta y última pregunta. De acuerdo a la lectura del artículo titulado Plant Microevolutionary Dynamics in a Changing World, Angulo et al. 2022, el cual se encuentra en la guía de actividades, existen principalmente 4 mecanismos por los cuales los microorganismos pueden beneficiar a las plantas y el impacto del cambio climático sobre el crecimiento de las plantas. Realice un mapa conceptual donde explique esos mecanismos. Bueno, teniendo en cuenta esta lectura, podemos decir que los microorganismos aportan significativamente al crecimiento de las plantas, ¿sí? Tenemos aquí el mapa conceptual, mecanismos de los microorganismos que benefician a las plantas. Bueno, estos mecanismos mitigan los efectos del cambio global, los efectos del cambio climático que influyen en el crecimiento de la planta, ¿sí? Pero para esto pues están los microorganismos, en este caso los microbios benéficos, ¿sí? Los cuales son mutualistas clásicos, y existen 4 mecanismos por los cuales estos microorganismos aportan o reducen el impacto de los fenómenos o del cambio climático en las plantas. Bueno, tenemos el primero, que es la modificación física del ambiente. En este primer mecanismo, los microorganismos pueden alterar el entorno abiótico, ¿sí? En este caso la estructura del suelo. Los microorganismos pues, son muy diminutos, pero tienen la capacidad de alterar a grandes escalas la estructura del suelo. El segundo mecanismo es la secreción de fitohormonas. Los microorganismos pueden secretar fitohormonas o sustancias químicas que imitan a las hormonas vegetales. Ejemplo, la auxina, las citoquininas, el ácido abscísico. Estos cambios, esto produce cambios fisiológicos en las plantas, lo cual aumenta el crecimiento de ellas. Tenemos el tercer mecanismo, que es la adquisición de nutrientes vegetales. Bueno, en la adquisición de nutrientes vegetales existen en este mecanismo los microorganismos permiten o facilitan los recursos que necesita la planta, ¿sí? Creando así la nutrición a las plantas y también creando cambios fisiológicos que benefician el crecimiento de la misma. Y el último
el último mecanismo es la modificación del gen de la planta, ¿sí? Los microorganismos pueden mitigar los efectos del cambio climático y por ende pueden cambiar o pueden variar la genética de la planta. Estos cambios son fisiológicos y también nos permiten la tolerancia a los factores estresantes, ¿sí? Estos cambios pues ayudan a la planta a desarrollarse a pesar de estar en un estado de estrés. Y eso sería todo. Muchas gracias.